Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa. Bienvenidos a un especial de La Bello es la Bestia desde Telegram para todas las plataformas. Soy Lorena Bello haciendo informactivismo y les quiero presentar un informe titulado Bitácora del Terror, porque está basado en hallazgos obtenidos tras investigar, revisar y analizar exhaustivamente, sin terminar jamás, por su extensión, la denominada colección Archivos del Terror de Uruguay, publicada en Internet Archive en el año 2023, cuando se conmemoraron 50 años del golpe de Estado de 1973. El material consiste en archivos que fueron elaborados por las fuerzas policiales y militares a partir de la década de 1960, que obviamente incluyen el periodo de la dictadura militar del 73 al 85 y que incluso se extienden hasta el año 2004, porque el espionaje continuó aún en democracia. En estos archivos, que están publicados y son de libre acceso para toda la gente que lo desee, no es sencillo buscar en ellos, pero en el caso personal hemos ahondado en la búsqueda y en la investigación para profundizar en lo que hemos en su momento, irónicamente, denominado Informe Carnesa, con humor, pero que nos fue llevando una cosa a la otra y que nos determinó darnos cuenta de que detrás de la conocida como tragedia de los Andes se estaba encubriendo algún hecho de gravedad y que la historia que revelaban y que vienen relatando hace casi 53 años sus protagonistas, así como las autoridades y a través de todo tipo de registros de ficción, ya sean libros, ya sean películas, documentales, entrevistas y material gráfico, a lo largo de más de 5 décadas se estaba encubriendo algo. Algo no estaba siendo del todo claro. Y lo que nos llevó a eso, que está publicado en nuestro canal en Telegram, La Bello es la Bestia, específicamente en un grupo derivado llamado Informe Carnesa, nos puso delante de los nombres de quienes fueron los protagonistas de esa enorme historia que nos han relatado y con la que la mayoría de los uruguayos hemos crecido y convivido toda nuestra vida. Allí tenemos y sabemos, por lo tanto, los nombres de todos los tripulantes, de todos los pasajeros, de quienes murieron en el accidente, quienes murieron en el alud, cómo fueron los hechos, los sobrevivientes y una historia por demás fantástica y que tiene visos irreales. Y es eso lo que nos pone frente la lista de todos los pasajeros a la que un día nos ocurrió buscar entre los archivos del terror. A ver qué decían acerca de estas personas, los registros de la dictadura, si es que acaso nos decían algo. Y en esta ocasión, de todos los pasajeros que supuestamente fallecieron en ese supuesto accidente aéreo, ocurrido el 13 de octubre de 1972, de un avión que se habría estrellado en la cordillera de los Andes tras haber despegado del aeropuerto de Carrasco el 12 de octubre de 1972, hemos descubierto cosas que les sorprenderán. No obstante, para sorprenderse todavía más, se requieren algunas pruebas. Y de todos, en esta ocasión, comenzamos esta serie de informes, que por supuesto continuarán, centrándonos en un personaje que siempre fue el personaje misterioso de los pasajeros de dicho avión, pues supuestamente era una persona a la que nadie conocía. Es la que fue agregada en la lista en forma manuscrita y que está señalada aquí en amarillo, llamada Graciela
Graciela Obdulia Augusto de Mariani. Y esta persona, que es la protagonista de este informe, Graciela Augusto de Mariani. Aquí tenemos, por ejemplo, la supuesta foto de esa señora que fue difundida durante los 50 años que han transcurrido desde el accidente hasta la fecha, o más. Y tenemos también la foto que decidieron oficializar desde la web semioficial, la Sociedad de la Nieve. Graciela Obdulia Augusto Gumila de Mariani. Nació el 30 de diciembre de 1928. Vamos a repasar cómo murió, según lo que relata la historia oficial que cuentan los supervivientes, la señora de Mariani. La señora Graciela Augusto falleció el 14 de octubre, dicen, un día después del accidente, a los 43 años de edad. La señora, tras el accidente, quedó atrapada en el amasijo de hierros que formaron los asientos al precipitarse hacia el compartimento de equipajes. Los supervivientes trataron de ayudarla y liberarla, pero no lo consiguieron, dice el relato oficial. La señora de Mariani pasó toda la noche gritando de dolor. Sus lamentos fueron apagándose poco a poco y a mediodía del día siguiente falleció. La señora de Mariani, en principio, no era una de las pasajeras predestinadas a volar en el Fairchild 571. Debía viajar a Chile para asistir a la boda de su hija y planeaba hacerlo en un vuelo regular. Cuando la misma mañana de la salida del avión quedó una plaza disponible en el avión de los rugbistas, decidió sumarse a ese viaje y aprovechar la vacante, pues era un pasaje mucho más económico que el del vuelo regular. No conocía a ninguno de sus compañeros de viaje. Los libros que se han publicado al respecto de la tragedia de los Andes, en este caso el que escribió Clay Blair, señala que únicamente 2 familias habían recibido llamadas telefónicas desde Mendoza, la de Numa Turcati y la de Graciela Mariani. Héctor Mariani sabía, claro está, que el aeroplano no se había detenido hasta el día siguiente en Mendoza. Estaba muy bien informado. También los libros dicen que uno de los muchachos que anduvo rebuscando en una maleta en la nieve días después se encontró con una enorme cantidad de dinero, 2 millones de pesos, aproximadamente unos $2.000 de la época. ¿Y acaso el dinero con que Graciela pensaba obsequiar a su hija como regalo de bodas? Como no apareció dueño alguno de los billetes y de nada les valían donde estaban, cuenta la historia, los muchachos tuvieron la ocurrencia, discútala el lector, dice, de hacer con ellos una pequeña fogata para derretir nieve. El relato oficial en otro de los libros, en este caso uno de los libros relatados por los supervivientes a lo largo de estos 53 años, señala que la última pasajera en inscribirse fue una mujer de mediana edad llamada Graciela Augusto de Mariani, que tenía 42 años y que no tenía relación con ninguno de los pasajeros, que ella y su marido Héctor Mariani, contador público, habían ido a la oficina de TAMU con la esperanza de comprar 2 billetes en uno de los vuelos mensuales a Chile, que costaban menos de 1/3 del precio de un vuelo comercial. Querían viajar para ver a su hija María del Carmen, que vivía en Chile y cuya boda se celebraría a finales de octubre. Al descubrir que tendrían que esperar un par de semanas hasta el próximo vuelo regular de TAMU, que era el puente aéreo de Uruguay a través de Pluna, aprovecharon la oportunidad para comprar el último billete que quedaba en el vuelo charter del Old Christians. La pareja decidió que si solo podía viajar uno, sería la madre de Carmen, y que si el señor Mariani entonces se tenía que quedar, iría más adelante. Así las cosas, fuimos a los archivos del terror a buscar, simplemente, como ustedes podrán ver, Mariani. Y entonces empezamos a encontrar cosas.
Yo les muestro acá para que ustedes vean que les va a quedar el acceso a los enlaces para que puedan ustedes mismos corroborar estos archivos, así que lo van a tener en la descripción de este video. Allí encontramos esto, llamativo, importante, sorprendente y muy, pero muy alarmante. Una ficha de registro de ingreso de los detenidos, de las que elaboraban las fuerzas del orden en aquel entonces. Estamos hablando del año 72, estamos hablando de Democracia, de Bordaberry, Juan María. El año 72 ha sido oculto por parte de las autoridades uruguayas hasta que se publicaron aquí registros del 72 y fue posible acceder a ellos gracias a esta fantástica colección llamada Archivos del Terror Uruguay. ¿Por qué los encubrían los archivos del 72? Porque los crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido durante ese año quedarían fuera de la protección y el blindaje que otorga la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado a los crímenes de la dictadura. Acá encontramos registrada a la señora Augusto de Mariani, Graciela, en esta ficha con registro del 2 del 12 del 72, el 2 de diciembre del 72. Recordemos que los sobrevivientes y la historia oficial relata que la señora Graciela de Mariani falleció en el accidente en la cordillera el 14 de octubre del 72. Pues aquí está la señora, con cédula y todo, corroborada porque la dirección era la misma que daba del marido, ahora van a ver, pero, como ustedes podrán ver en destacado, hay un registro previo que es de Ocoa, del batallón 13, con fecha de detención 2 de agosto del 72. Es decir, que al momento del accidente que supuestamente tuvo y en el que murió la señora de Mariani estaba detenida en el batallón 13 en el marco de las medidas prontas de seguridad y del terror ejercido por el gobierno de Juan María Bordaberry durante ese periodo, todavía bajo el régimen democrático del año 1972. 2 de agosto del 72 fue detenida en el batallón 13. Esta ficha se elabora el 2 de diciembre del 72, que es otro registro en otra dependencia militar. Acá está listada en el primer lugar entre los registrados en el OCOA, ¿eh? Uno de los organismos que se encargaban de los trámites. Busqué para que ustedes tengan claro cómo era la vida de Graciela Augusto Gumila Mariani, que se casó con el señor Mariani, con el señor Héctor Mariani, Héctor José Mariani, y que, por lo tanto, eran esposos. Ese señor Mariani también aparece en los archivos del terror. Tengo los enlaces que les dejo más abajo para que ustedes puedan corroborarlo por ustedes mismos. Así es como llegamos a encontrar a Mariani y Héctor en otra de las fichas de los registros de la dictadura militar. Como ustedes ven, la descripción es que es funcionario del Palacio Legislativo. Y también en la ficha al dorso se señala, con fecha 20 del 10 del 72, que es un pre-Tupamaro, que su hija María del... un pro-Tupamaro, perdón, que su hija María del Carmen huyó para Chile, que haría gestiones por intermedio de un tal Dobrich, empleado en contaduría de la Sociedad de Bancos, para viajar a Chile por Tamu. Este Dobrich, dice la ficha, tendría un amigo en Tamu que les consigue los lugares. También regresaría desde Chile por Tamu un tal Santiago, amigo de los Mariani y simpatizante de los Tupamaros. Esta es la información que registra la ficha en la que está registrado en octubre del 72 el señor Mariani. También está registrada su hija María del Carmen,
con 2 fichas que hemos encontrado, también en los archivos del terror. Esta ficha en particular, como ustedes podrán ver, Mariani, María del Carmen, padre Héctor Mariani, señala abajo para más detalles, por si alguien tuviera dudas. Los enlaces se los dejo. La ficha esta fue confeccionada el 20 de octubre del 72. 20 de octubre del 72. Pero también hay otra ficha que es del 22 de noviembre del 72. Pero vamos a ver lo que dice la del 20 de octubre de María del Carmen Mariani, hija del matrimonio de Graciela y Héctor. El 26 de octubre del 72 está fechada esta reseña del dorso de la ficha y señala que huyó para Chile. Su padre Héctor haría gestiones por intermedio de un tal Dobrich, empleado en contaduría de la Sociedad de Bancos, para viajar a Chile por TAMU. Este Dobrich tendría un amigo en TAMU que les consigue los lugares y también regresaría desde Chile por TAMU un tal Santiago, amigo de los Mariani y simpatizante de los Tupamaros. La otra ficha que existe sobre Mariani Augusto María del Carmen, la hija del matrimonio Mariani, está confeccionada el 22 de noviembre de 1972. Recordemos que su madre estaba detenida. En este caso, fíjense lo que dice, 23 de octubre del 72, la hija de los Mariani, María del Carmen, se encuentra detenida. 23 de octubre del 72, recordemos, 10 días después del supuesto accidente. ¿Está? Después, con fecha 15 de mayo del 73, figura en una relación de personas que han realizado trámites personales o a través de otras personas en el consulado de nuestro país, en el distrito de Santiago de Chile, entre el 1 de enero del 72 y el 1 de marzo del 73. Asimismo, debe destacar que durante ese periodo han realizado trámites personas requeridas por las fuerzas conjuntas. ¿Está? Índice 2 anterior solicita su pasaporte en el 29 de junio del 73, 2 días después del golpe de Estado militar en nuestro país. Encontramos a Dobrich también, al tal Dobrich que les conseguía los pasajes a estas personas, a los Mariani, empleado en contaduría de la Sociedad de Bancos, posible pariente del teniente coronel Dobrich Llanola, Ángel María. Y en este caso, de Dobrich, el 6 del 10 de 1972, el informe de dirección de la ficha, cuando tienen fichas porque fueron aunque sea detenidos en averiguación, por intermedio de un amigo que tenía en TAMU, Transporte Aéreo Militar Uruguayo, le conseguiría lugares para viajar a Chile a Héctor Mariani. La hija de Mariani, María del Carmen, huyó para Chile, señala la ficha de Dobrich. Así las cosas, quiero mostrarles cómo también encontramos, pero esto en los archivos de INPO, del Diario Oficial, históricos, que el 10 de diciembre de 1975, por disposición del señor juez letrado, se hace saber la apertura de la sucesión de Graciela Obdulia Augusto Gumila de Mariani, citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de 30 días a deducir sus derechos ante un juzgado. 10 de diciembre del 75, es decir, que la señora de Mariani, según las fuerzas conjuntas, habría muerto en el año 75. Pero no es una cosa certera, porque era muy común que los militares publicaran fechas de fallecimiento sin entregar ningún cuerpo a los deudos. Aún así, si esto fuera verdad, Graciela, Obdulia, Augusto, Gumila de Mariani, de ninguna manera falleció en ningún accidente, de ningún avión, en ninguna cordillera. Encontramos también que el señor Héctor Mariani era contador de la Cámara de Representantes, nada menos, y que en este caso, se los dejo también el enlace para que ustedes puedan acceder y ver,
Esta es una página de la larga versión taquigráfica de una sesión del Parlamento donde se trata un presupuesto donde se menciona a Mariani. Fíjense ustedes que el jefe de la sección contabilidad de la Comisión Administrativa, el señor Miguel Gargano, y el contador de la Cámara de Representantes, contador Héctor Mariani. Aquí es donde hay una prueba para que ustedes verifiquen que el señor trabajaba en el año, como dice acá abajo, 75, en el Parlamento, venía trabajando desde antes. ¿Cómo lo sabemos? Porque también encontramos entre los archivos del Terror Uruguay esta ficha sobre el señor Mariani, que es una solicitud de constancia de habilitación para ejercer cargos públicos, fechada el 2 de octubre de 1978, y que señala y reseña que de 1968 a 1970 fue contador público privado y desde el 71 a la fecha, al 78, que es esto cuando fue emitido, como recuerdan, trabaja en el Palacio Legislativo como contador. De 1968 a la fecha, vive en Presidente Valle 2694, que como ustedes recordarán, es la misma dirección donde figuraba vivir la señora Graciela en la ficha de registro de su detención. Así que se aprueba esta constancia el 23 de octubre del 78 y tenemos esta prueba. También tenemos del año 78 una prueba que es maravillosa, que es un informe de inteligencia de la información recabada en las escuchas telefónicas realizadas a el diario Compañero, órgano legal de la y fachada, dicen, del PVP y de la revista Mate Amargo, vinculada a movimientos sediciosos, indicaban los militares. Y hablan que entre mayo y octubre esta Dirección Nacional realizó un estrecho contralor sobre contactos mantenidos desde y hacia el local, que compartían aquellas dos publicaciones en la calle Juan Carlos Gómez, sede del debate, con el resultado que se consigna en la carpeta adjunta. Entonces ahí, entre otras cosas, reseñan, y ahí encontramos, además de nombres varios y demás, y esto tiene varias páginas, pero ya nomás en la primera página encontramos en el numeral F que también una señorita de apellido Mariani trata de comunicarse con Esmaco y lo mencionan acá. Muchas veces los familiares iban a estos lugares para que sabían que estaban siendo pinchados para evitar serlo en sus propios domicilios, ¿no es cierto? Lo que hice para cotejar todo esto fue consultar a través de la inteligencia artificial a la inteligencia del chat DeepSeek y le envié todos los materiales que acaban de ver, le envié los enlaces para que tuviera acceso a toda la información de los archivos de terror, de las carpetas, de los archivos que había encontrado, donde encontré lo que les acabo de mostrar, y entonces que analizara, que comparara, que hiciera trazabilidad de datos para estar seguros, ¿no es cierto? Porque quizás en la inmensidad de los materiales que están allí publicados se me estaba escapando algo. Esto es lo que me contesta el chat de DeepSeek de inteligencia artificial. Que Graciela Augusto de Mariani compró el único boleto disponible ya que Regule se durmió es falso, según el documento, me dice el chat. Evidencia en el PDF, en la página 6 y 13, que en realidad no son las páginas reales, sino de la cantidad de veces que aparece Mariani en la búsqueda interna de los PDF, se ve que aparece 13 veces, entonces es así como lo menciona. Les aclaro por las dudas porque los archivos tienen como 2.000 páginas y pico cada uno. En la página 6 y 13 se detalla que la hija de Mariani, María del Carmen, huyó a Chile con ayuda de un contacto llamado Dobrich, empleado de la Contaduría de la Sociedad de Bancos, quien gestionó su viaje a través de TAMU, Transporte Aéreo Militar Uruguayo. El documento también menciona que las autoridades ya tenían fichado a Dobrich el 6 de octubre de 1972, antes del viaje de Graciela, supuestamente del 13 de octubre, ¿no es cierto? Lo que indica un operativo organizado y no el evento fortuito que también señala el relato oficial de los supervivientes, falsos supervivientes.
Sobre la afirmación oficial de que iba al casamiento de su hija con un exiliado político, el ChatGPT es determinante. DeepSeek me dice falso, según el documento. Evidencia en el PDF que encontró. La hija, María del Carmen, ya había huido a Chile meses antes. Se menciona su escape en octubre de 1972 y estaba vinculada al MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. En la página 7 se registra que María del Carmen fue detenida el 23 de octubre de 1972, 10 días después del supuesto casamiento, el 13 de octubre. Esto contradice la posibilidad de un casamiento en esas fechas. La cronología clave. El 6 de octubre del 72, las autoridades ya tenían información sobre Dobrich y su conexión con Tamu. El 13 de octubre del 72, fecha del supuesto viaje de Graciela y accidente. 20 de octubre de 1972, creación de la ficha de Mariani, donde se consolida la información recopilada de Graciela Mariani. Y el 23 de octubre del 72, la detención de María del Carmen Mariani, confirmando que no hubo casamiento. Conclusión, el documento revela que las autoridades uruguayas monitoreaban activamente a la familia Mariani y su red de contactos como Dobrich y Tamu para facilitar el exilio de María del Carmen a Chile. Las afirmaciones del relato oficial son inconsistentes con los registros internos que muestran un operativo planificado y no eventos casuales, y la mención de un casamiento parece ser una cobertura para ocultar la realidad del exilio político y de la persecución durante la dictadura militar uruguaya. Así, amigos, es como hemos confirmado y descubierto que esto que nos han vendido como la tragedia de los Andes no solamente es un engaño y fue una farsa construida como un relato fantástico de ficción que hicieron que fuera real en las historias que contaron, sin que nadie se cuestionara ni se hiciera preguntas, ni dudara acerca de lo que fue la lista de pasajeros, que no era otra cosa que la verdad escondida a la vista de todos. La lista de pasajeros y tripulación de un avión que nunca salió, que nunca se llenó, que nunca estuvo pensado salir a ningún lado, porque nada de lo que nos han relatado sucedió. Esa lista de pasajeros era en realidad la lista de personas que estaban en ese momento o detenidas, o en el exilio, o en la clandestinidad, por actividades que rozaban la militancia política, las ideas e ideologías revolucionarias y los vínculos con células que consideraban terroristas o subversivas los militares o las fuerzas del orden en lo que fue el año 72, en la previa de la dictadura militar, donde se ejerció el terror más atroz en democracia que este país haya resistido. Así, amigos, otro informe de La Bello para todos, desde Telegram para todas las plataformas. Estamos en La Bello es la Bestia. En Telegram tenemos una carpeta que se llama Bestiario, donde reunimos los contenidos en forma temática y ahí pueden encontrar todos los informes que hemos hecho hasta ahora de todo lo que se les ocurra. Y también los invito a escuchar los Audiogram, que son los podcasts de voz que personalmente, quien les habla, Lorena Bello, lleva a cabo en Telegram. Bienvenidos siempre están a nuestros materiales, a nuestros contenidos, a disfrutar de nuestros informes, a hacerse preguntas, a cuestionarse la realidad. Hoy empezamos a desmantelar la mentira de la tragedia de los Andes. Esto es mi informactivismo y estoy a las órdenes para brindarles toda la información que sea del interés de todos. Gracias por la atención y no dejen de hacerse preguntas y de dudar y cuestionar siempre el relato oficial. Nos han mentido, pero no solo nos han mentido los de los Andes, nos han mentido las autoridades, los partidos políticos cómplices del silencio y del encubrimiento desde entonces.
nos han mentido los tupamaros, nos han mentido las cifras de quienes son muertos o desaparecidos y que no figuran entre los nombres y carteles que se reivindican en la Marcha del Silencio. El silencio es mucho mayor hacia quienes no se han nombrado jamás, porque se han encubierto y nos han puesto adelante una lista de pasajeros que no son pasajeros, son personas que estaban en ese momento fuera de la visión de la sociedad, o porque estaban detenidos en centros clandestinos de detención y tortura, o en batallones, donde se realizaban las más atroces torturas y medidas infrahumanas contra las personas, o estaban en la clandestinidad, o habían huido del país, o estaban en el exilio. Todos los que no volvieron, no necesariamente murieron, ni corrieron la suerte de Graciela Augusto de Mariani. Pero de eso vamos a hablar en próximos informes. Sepan que nunca hubo accidente en la cordillera de los Andes y empezamos a demostrarlo a partir de aquí. Gracias.